Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Su amigo y servidor, Dr. Ramón Camacho Delgado, abre esta página de medicina y algo más, con la finalidad y solamente con el objetivo de fomentar la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy abrimos esta página para poder grabar un tema muy importante que tiene que ver con la asignatura de Sociología Médica. De tal suerte que quiero comentarles que vamos a hacer una revisión rápida, expedita, de muchas formas de ver la pobreza, múltiples, y por supuesto, como todo trabajo científico y médico, con el respeto para todas las formas de ver y formas de admitir la vida, porque tenemos un recorrido desde cómo se define, cómo se explica la pobreza con diferentes indicadores. Muy bien, empezamos. El tema es la pobreza, madre de todas las sociopatías, a cargo de su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado. Hace algunos años, el titular actual del Ejecutivo, en sus recorridos por todo el país, portaba una bandera, y esa bandera era primero los pobres. De tal suerte que, insisto, ahora lo retomaremos y veremos que no solamente debe ser del lenguaje de los políticos este apasionante mundo de la ciencia y el explicarnos por qué primero los pobres. Existen, como decía, múltiples interpretaciones de la pobreza y, por supuesto, la definición de pobreza del capital, aquel en donde están basados en que los dueños de producción tienen en sus manos los que generan el capital y la riqueza, la definen como la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una persona, grupo de personas o población, aunado, por supuesto, a la incapacidad y la falta de oportunidad para producir esos recursos necesarios para obtener bienes y servicios. Por supuesto que otra visión relacionada con la pobreza es la visión de aquellos que fundamentan que el progreso de la sociedad está en función de la lucha de clases. Ellos explican a la pobreza como una consecuencia de la injusticia social instaurada por los medios privados de producción bajo el régimen de la explotación del hombre por el hombre. Quiero decirlo también que en un concepto de índole religioso también se tiene un concepto de la pobreza, pero además se justifica y dice que la pobreza solamente es una prueba de justicia divina, que en su penitencia por la tierra pagarán las almas elegidas por Dios. Y lo resumen en una frase: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Como ustedes ven, es una múltiple visión de lo que es la pobreza. Quiero mencionarles que aproximadamente en el 2004 el Coneval, una institución, se le fue asignada la encomienda de que pudiera medir la pobreza, y entonces la Coneval evalúa la pobreza a través de 6 indicadores
sociales. Y esos indicadores sociales tienen que ver con el rezago educativo, también con el acceso a los servicios de salud, y no solamente ello, sino con la seguridad social. Y por supuesto, también con el tipo de vivienda, la calidad de la vivienda, y sin lugar a dudas, otro de los indicadores para medir la pobreza son los servicios básicos con los que cuenta esta vivienda, y uno muy importante, el acceso a la alimentación. Pues bien, el Consejo Nacional de Evaluación para el Desarrollo, Coneval, en función de estos 6 indicadores sociales, realiza ya de una manera concreta, para que esto sea medible, los indicadores para definir la pobreza. Y de inicio dice: la pobreza es cuando una persona se encuentra en situación de pobreza, es cuando tiene al menos una carencia de tipo social en los 6 indicadores que ya acabamos de mencionar: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, la calidad de su vivienda y los espacios en su vivienda, los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Y menciona, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. De acuerdo al Coneval, esta es la definición de pobreza, y está en función de indicadores sociales que ya los hemos comentado en un par de ocasiones. Y por supuesto, también define diversos tipos de pobreza, y dentro de ellos está la pobreza extrema. Y dícese que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 3 o más carencias de los 6 indicadores que hemos mencionado de privación social, y además que se encuentre por abajo de la línea de bienestar mínimo. Y la línea de bienestar mínimo está perfectamente identificado cuando las personas están en situación en donde disponen de un ingreso tan escaso, de un ingreso tan bajo, que si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Quiero comentarles que entre la pobreza extrema también se encuentra la pobreza moderada, de acuerdo al Coneval, y se menciona que es aquella persona o personas que, siendo pobres, no se encuentran en la pobreza extrema, y que dentro de los indicadores sociales tienen cuando menos 1 a 2 indicadores sociales, de los cuales por supuesto adolecen. Si hemos mencionado que la pobreza extrema es cuando adolecen de 3 indicadores sociales, la pobreza moderada está entre 1 y menos de 3 indicadores sociales. De tal suerte que de esa manera se tiene perfectamente claro la pobreza extrema, la pobreza moderada y la pobreza cuando falta solamente un indicador. Y por supuesto, dentro de todas las definiciones de pobreza, debo decirles que existe algo que se conoce como pobreza multidimensional, la cual dícese de la siguiente manera: es la misma definición de la pobreza descrita y que hemos nosotros ya hecho énfasis en esta breve charla. Sin embargo, la palabra multidimensional quiere decir que afecta más a una de las dimensiones en las que está el contexto
del individuo. Esto quiere decir en su dimensión económica, en su dimensión social, y por supuesto hay que tomar en cuenta que el ser humano tiene tres esferas: la esfera biológica, la esfera social y la esfera mental. Y cuando están alteradas todas estas facetas, es cuando se dice que es una pobreza multidimensional y está intrínsecamente inmiscuido los factores económicos y los determinantes de índole social. Hemos dicho que existen múltiples tipos de pobreza y el Coneval también así los acepta. En este caso, quiero comentarles que existe la pobreza alimentaria, y se dice que existe pobreza alimentaria cuando existe incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria. Y aún así, si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar solamente los bienes de dicha canasta, pues obviamente al no conseguirlo se le conoce como pobreza alimentaria. También quiero decirles que existe la pobreza de capacidades, y es cuando la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún dedicando todo el ingreso que tenga en el hogar, no alcanzará para cubrir todos estos fines que acabo de relatar. Y por supuesto, también existe pobreza de patrimonio. Y la pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, de vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. A este se le conoce como pobreza de patrimonio. Quiero comentarles que para que entendamos que la pobreza es la madre de todas las sociopatías, quiero comentarles algunos datos que también expide el Coneval y que he compartido también con el INEGI en el año del 2017, y que tiene que ver fundamentalmente como grupos vulnerables. Ejemplo, aquellos que no son derechohabientes a ninguna seguridad social. Ojo, hagamos la distinción, no solamente a un servicio médico, sino a la seguridad social. Quiero decirles que en los Estados Unidos mexicanos el 32.7% de la población es no derechohabiente a la seguridad social, mientras que en Michoacán, para que tengamos nosotros el dato, asciende al 43.2% de toda nuestra población. Además, quiero decirles que existen otros grupos vulnerables. Dentro de ellos está el embarazo en adolescentes, que la proporción en los Estados Unidos mexicanos es de 17.9%, mientras que en Michoacán el embarazo en adolescentes llega hasta el 28% de todas las jovencitas. Y ya no digamos los adultos mayores. Los adultos mayores en los Estados Unidos mexicanos abarcan el 10.5% de la población, mientras que en Michoacán, nuestra entidad federativa, es el 15.5%. Y también no hay la menor duda que otro de los aspectos donde la pobreza impacta es en las personas con capacidades diferentes, y que la proporción de nuestro país es de 5,4 puntos porcentuales, mientras que en Michoacán asciende un poco más a 1 punto porcentual. Esto quiere decir, tenemos 6.4% de nuestra población. Y ya no se diga de los analfabetas,
de los analfabetas que son absolutos y de los analfabetas funcionales. Mientras que en los Estados Unidos mexicanos alcanza el 5.1%, en Michoacán esta cifra asciende a 7.8%. Y por supuesto, también tiene que ver con las madres solteras. Las madres solteras a nivel nacional alcanza una proporción de 6.5%, mientras que en Michoacán se rebasa el 8%. Y ahora, hay un verdadero problema en la entidad de Michoacán, y es las familias de los migrantes, aquellos que por necesidad tienen que ir a otro país para mantener a su familia y tener el sustento de su familia. Como Michoacán, como entidad federativa que suministra una buena cantidad de estas personas, se tiene que entre el 9 al 10% de su población son migrantes, y a nivel nacional alcanza el 12.5%. Un verdadero problema a nivel nacional y en nuestro estado de Michoacán de Ocampo. Es una sociopatía que la pobreza lleva a que la gente tenga que buscar la manera de sostener a su familia y tenga que ir a otro país que además le es ajeno. Y por supuesto, otro de los graves problemas sociales que existen en nuestra entidad federativa son los grupos étnicos, los habitantes de lengua indígena, los cuales están en proporción en nuestro país del 6.3%, mientras que en Michoacán el 4% tributa a este grupo de vulnerables. De ahí que la disertación de esta breve charla, de ese dicho o eslogan, primero los pobres, he de decir y he de fundamentar que efectivamente la madre de todas las sociopatías, la madre de que se generen grupos vulnerables como hemos mencionado, es la pobreza. Y dentro de todos estos aspectos, la pobreza extrema. Para concluir, debemos de decir que por dignidad y por justicia social, primero, los grupos vulnerables, que son evidentemente detonadores y determinantes clásicos de la pobreza, y que por supuesto afirmamos en este breve trabajo y semblanza que la pobreza efectivamente es la madre de todas las sociopatías y que está involucrada de una o de otra manera, y que los esfuerzos deben de dirigirse desde todos los puntos de vista, desde el acceso a los servicios médicos, acceso a la seguridad social, acceso a la educación, acceso a una vivienda digna, acceso a tener una alimentación adecuada. Es ahí donde se deben de dirigir los esfuerzos hacia estos grupos vulnerables. Y repito, a los no derechohabientes de seguridad social, a los adultos mayores, a las familias de los migrantes, a los hablantes de lengua indígena, a las madres solteras, a las embarazadas adolescentes y a las personas con capacidades diferentes. Con estas conclusiones quiero terminar la breve semblanza de una sociopatía que se llama pobreza, y hasta el anterior sexenio se admitía que en nuestro país solamente habíamos poco más de 52 millones de pobres. Y como ven ustedes, toda organización social
está impactada en lo más recóndito de sus entrañas con la creación, la generación de estos grupos vulnerables. Y por supuesto, para terminar la charla, quiero mencionarles que en el afán de contribuir a la ciencia, la cultura y el arte, exponemos estas ideas y que el mejor juez será usted, que lo ha escuchado. Y si le gustó, quiero pedirles que lo compartan. Por lo pronto, su amigo Dr. Ramón Camacho da por finalizado este breve video sobre la pobreza, la madre de todas las sociopatías, un tema que se debe de tocar en todas las facultades y escuelas de salud en nuestro país. Hasta la vista, estén pendientes. Repito, si a ustedes les gustó, compártanlo. Hasta luego y muy buenas tardes.